de Dios para usted, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios para el día de hoy, para usted, y para usted también, y para usted, es: Dios le dice a usted: consérvate puro, consérvate pura. Palabra de Dios para usted, en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga y lo multiplique de bendiciones hasta cuando Él nos venga a ver. Pero hasta que nos venga a ver, Dios nos manda, nos ordena y nos aconseja también de que seamos puros. Puros como Él es puro. ¿Y qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Dios? En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17, y dice así el Señor: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Así que el Señor nos manda que nos conduzcamos siempre en temor todo el tiempo de nuestra vida en esta tierra. Todo el tiempo, de mañana, tarde y noche, hasta cuando usted se acueste y cuando usted se levante. Con pruebas y sin pruebas, en salud o enfermedad, con plata o sin plata, con dinero o sin dinero. Pero nos manda el Señor conducidos en temor todo el tiempo, sabiendo que usted fue rescatado de vuestra manera de vivir. Usted fue rescatado, libertado. Y usted fue rescatado, y todos nosotros, con la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Para que se dé cuenta, desde ahí, nuestro Señor Jesucristo es puro, sin mancha, sin contaminación. Usted también tiene que andar en temor, sin mancha, sin contaminación. Y que ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por amor, porque todo lo hace por amor Dios. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria al Señor Jesucristo, para que nuestra fe y nuestra esperanza sea en Dios. Así que inclusive no se desaliente, no se sienta triste, no se decepcione, que aunque estemos fallecidos, nuestra fe y nuestra esperanza está en Dios. Por eso dijo el Señor Jesucristo: ¿no te he dicho yo? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. ¿Y qué dice más? Y habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Usted ya está puro. Usted ya está pura. Porque ha purificado nuestra alma por la obediencia a la verdad. Por la obediencia a Cristo, porque Cristo es la verdad. Mediante el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo. Por eso que todos los que, como dicen en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y usted es un hijo de Dios, y usted es una hija de Dios. Por lo tanto, usted tiene que conservarse puro, como Él es puro. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces,
¿Y qué dice? Que nos debemos conducir en este mundo sin mancha, sin contaminación. Y que nos ha dado esperanza a nuestra fe y esperanza creciendo Dios. Y habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad que es Cristo. Por ser obediente, para el amor fraternal no fingido. Y que nos amemos unos a otros entrañablemente de corazón puro. De corazón puro. Y los de limpio de corazón verán a Dios. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted tiene que estar limpio ese corazón, sin mancha. Y usted, ¿qué más? Siendo renacido. O sea, usted está nacido de nuevo. Usted ha nacido de nuevo. No de simiente corruptible, ¿no? Sino incorruptible por la palabra de Dios que vive en usted y que permanece para siempre en usted. Por eso dijo el Señor Jesucristo, usted ya está limpio por la palabra. Usted ya está limpia por la palabra. Eso quiere decir que usted ya está limpio, puro como Él. Usted ya está presto, dispuesto a verlo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que confiar en Dios, porque en Romanos 8:28, que todo lo que dice, que todo lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Tenemos que confiar en Él totalmente en este mundo, en esta vida. Y todo sucede por una razón. Nada es por casualidad. Nada es por ocurrencia. Nada es porque se le antoja al Señor Jesucristo o se le antoja a Dios. Nada es por casualidad o por si acaso, no. Él siempre hace y lo sabe hacer muy bien. Y todo lo hace para el bien de cada uno de nosotros. Por el bien de cada uno de nosotros. En el mensaje anterior que decía nuestro Dios, que yo me alegro hacerte el bien para ti. Yo me alegro, dice Dios. Yo me alegro. Entonces usted también, que tenemos que pasar pruebas, es necesario. Ya, es necesario. Pero después, en esa prueba, Dios le da la victoria. Cuando son propósitos de Dios, confíe en Dios en la tribulación de Dios. Confíe en Dios en el propósito de Dios. Confíe en Dios en el plan de Dios, dentro del plan de Dios. Confíe en Dios en la prueba de Dios. ¿Por qué? Porque Dios Él es el dueño, Él es el que ha propiciado esta tribulación, es para hacernos puros. No podemos entrar así fácilmente al reino de Cristo. Tenemos que ser puros, renacidos, como dice la palabra, en 1 Pedro 1:23, ya somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive en usted. Usted ya está limpio por la palabra de Dios. Usted ya está limpia. Por eso el mensaje de hoy es, consérvate puro. Consérvate pura. Ahora, el Señor dice bien claro que tenemos que fortalecernos en el Señor y no en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. No en el poder de su fuerza, ni de mi fuerza. A mí hace poquito me pasó algo a mí, que yo me fortalecí en mi fuerza, pero las cosas no salen bien y nunca terminan bien. Uno tiene que acudir a Dios
y apegarse a Dios, al Espíritu de Dios, y manejarse y guiarse por el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo lo llene a la fortaleza del Señor para poder seguir adelante, pero en la fuerza de Él. Isaías 35:3 dice, fortaleced las manos cansadas y afirmad. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Eso quiere decir, Dios nos está mandando que nos fortalezcamos en Él y que nuestra rodilla tiene que ser afirmada en Él. Afirmar. ¿Por qué? Porque nuestras rodillas no se quieren doblar fácilmente. Este cuerpo no desea humillarse así fácilmente ante Dios, pero el Espíritu está listo, está presto, como decía el Señor. Entonces nosotros tenemos que obedecerle, fortalecer. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? Cuando firmemos las rodillas, dice afirmar las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Entonces, si queremos fortalecernos del Señor, ya el Señor nos está diciendo como orden y como consejo, fortalecer las manos y afirmar las rodillas. Porque en 1 Samuel capítulo 2 dice, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él la firmó sobre ella el mundo. Él guarda, Él cuida, Él vigila los pies de su santo. Él guarda, Él cuida y vigila los pies de su santa. Él protege y defiende a los pies, a los que son suyos, a su santo. Mas los impíos perecen y perecen en tinieblas y perecen en tinieblas, porque nadie, absolutamente nadie, será fuerte por su propia fuerza. Y eso es lo que Dios quiere, que nadie, como hijo obediente, nadie se puede absolutamente ser fuerte por su propia fuerza. Y quiere que sus hijos nos fortalezcamos en el momento y los días difíciles en Él, para seguir conservándonos puros. Por eso el mensaje es consérvate puro y consérvate pura. Ahora, Dios nos manda. ¿Qué nos manda? ¿Qué dice? Dice bien claro el Señor, como ejemplo. En Mateo 18:2 dice, y llamando a Jesús, a un niño, lo pone como ejemplo. Un niño es puro. Inocencia pura. Inocencia pura. Pregúntele a un niño hoy en la actualidad, a un niño máximo hasta 5 o 6 años más o menos. Aparte de la moralidad que usted le ha enseñado y los modales buenos que usted le ha enseñado a su hijo, pero también Dios manda que lo instruya al niño en su camino, para que cuando sea grande no se aparte del Señor Jesucristo y no tenga problemas y consecuencias en el día de mañana. Desde ya, apréndalo a ser puro, al niño, a su hijo, como Cristo. Y pone el ejemplo a ese niño, porque el niño es en sí inocencia pura. Pregúntele a usted qué es adulterio. No le va a poder contestar porque no tiene ni idea qué es eso.
Pero si usted le enseña el biberón, eso sí le va a decir, mamá, dame más. Por eso dice que tiene que inculcar a su niño para que sea puro desde ya y termine siendo puro cuando venga el Señor. Y llamando a Jesús a un niño le pone de ejemplo en medio de ellos y en medio de cada uno de nosotros también. Y nos confirma y nos declara, de cierto os digo, de cierto os digo. ¿Y qué quiere decir eso? Que es real y que es en serio lo que te digo. Que es real. De cierto, por ahí dice, os digo, de cierto. Y es en serio lo que te digo. Que si no te volvéis y si no te hacéis, si no te volvéis y si no te hacéis como niño, no entrarás en mi reino. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este o a una niña como esta, a mí me recibe. Porque de los reinos de los cielos es como un niño. De los niños es el reino de los cielos. Así que tenemos que volvernos y hacernos como niños. Consérvate puro, consérvate pura. Apartado del mundo. Apartado del mundo. Tenemos que ser y hacer como un niño. Y que el Señor Jesucristo, su Espíritu, nos guíe siempre. Siempre, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Y nos conduce al Padre por medio de Jesucristo. Nosotros somos apartados del mundo. Y tenemos que ser apartados para Dios. Para Dios. Consagrado para Dios. Íntegro para Dios. Así, recto para con Dios. Porque somos templos. Y Dios habita en su cuerpo. Dios habita en su cuerpo porque usted es templo. Usted es templo del Dios viviente. Por eso Dios es vivo, no de muerto. Y Dios está con usted en todo momento para que se dé cuenta. Y no solamente para que se dé cuenta, sino que su espíritu y el Espíritu de Cristo dan testimonio que usted es un hijo de Dios. Su Espíritu y el Espíritu Santo dan testimonio que usted es una hija de Dios. Entonces tenemos que ser puros como Él. También Dios nos manda y nos enseña en 1 Corintios 14:20. Por favor, hermano. Dios nos enseña con amor, ¿correcto? Y nos manda a la misma vez que seamos niños. Que seamos niños y que nos volvamos niños. Pero Dios no se contradice en lo cuanto que lo que le voy a manifestar, lo que Dios le está manifestando hoy en día a usted y a usted también. Que no seamos niños, pero en el modo de pensar,
en el modo de razonar. Y si no, sed. Terminen de S-E-D. Orden de Dios. Niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Que actuemos como gente ya madura, ser responsable con nuestra conducta cristiana. Que seamos dignos y merecedores de su evangelio. No se tiene por qué manifestar acciones que va desagradando a Dios o manifestaciones pecaminosas en nuestra vida, porque eso hace daño, se contrista el Espíritu Santo. Y peor si tomamos una actitud de deliberadamente. Por eso, como dice en Efesios 4, no contristéis el Espíritu Santo, porque ya usted ya está con el sello de Dios, y esa es la garantía de su redención. Por eso es que hasta que Él venga, usted consérvase puro, usted consérvase pura. Usted es la posesión adquirida. Usted es la posesión, una posesión adquirida por la sangre de Cristo. Por eso usted tiene que estar apercibida hasta cuando Él venga. No se duerma en los laureles. Y también le quiero decir que Dios no se parcializa con nadie, no tiene favoritismo con nadie. Y esto es para todo, porque no hace excepción de personas. Por eso Dios nos manda en Efesios 4, 30, 31, 32, dice, ya, quítense de todos vosotros, quítense toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda maleficencia, en la cual también me incluyo yo. Ya, quitémonos para seguir siendo puros y seamos hijos con hechos, como hijos obedientes. Sed, con D, sed, terminen de S-E-D, benignos uno con otro, misericordiosos uno con otro, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y sed también, pues, imitadores de Dios, como hijos amados. Sed imitadoras de Dios, como hijas amadas. Y andad, otra vez, y andad en amor, como también Cristo lo ama a usted, la ama a usted, y nos ama a todos nosotros, y se entregó a sí mismo por todos nosotros, como ofrenda, como sacrificio agradable a Dios. Por favor, comprendamos y entendamos lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que seguir en esa pureza de Dios, como Él es puro. Como dice en Romanos 6:4, y a cada uno de nosotros nos dice Dios que andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados y unidos con el Señor Jesucristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, o sea que usted lo sabe, sabiendo esto, y muy bien, que nuestro viejo hombre o la vieja mujer ya fue crucificado, ya fue crucificada, juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, sea eliminado, a fin que ya no sirvamos al pecado. Así también
usted también, y todos nosotros, considerados muertos, muertos, así como usted lo escucha, muerto para el pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que ser como niños, tenemos que ser como Cristo, tenemos que ser puros, como el Señor es puro. Porque en Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los que son puros. Todas las cosas son puras para los que son puros. Y usted es puro, y usted es pura. Vestido como Cristo. Usted está vestida como Cristo. Usted está enamorado de Cristo. Usted está enamorada de Cristo. Tiene el pensamiento de Cristo. Usted tiene la mente de Cristo. Pero para los corrompidos, dice, e incrédulos, en Tito 1:15, pero para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas porque nada le es puro. Por eso, usted tiene que ser puro y consérvate puro. Hay una palabra especial. Y esta palabra especial es esta. ¿Como cuál? En Primera de Juan. Si usted puede, coge su Biblia en Primera de Juan. Capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad. Es como decir, date cuenta. Terminen de orden de parte de Dios. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Un Padre amoroso, tan lindo y bondadoso que ha dado hasta su Hijo. Y Él da su amor, lo más bello, lo más precioso, para que seamos llamados todos hijos de Dios, para que las mujeres, ustedes sean llamadas hijas de Dios. Por eso que el mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a Él. Y antes antes somos, no es que vamos a ser, somos aborrecidos por el mundo. Y Jesús dijo bien claro, tranquilo, es a mí que me aborrecen. Pero ya vuestro galardón es grande. Amado, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no, hasta que nos venga a ver. Hasta cuando lo venga a ver a usted. Hasta cuando la venga a ver a usted. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. ¿Correcto? Ya lo está diciendo Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oh Dios, por eso siempre tenemos que decir nosotros, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de nosotros, de cada uno de nosotros, de nuestra familia, y que nos ayude a seguir con su pureza,
Como dice en el Salmo 57, porque en ti ha confiado mi alma, porque en ti ha confiado mi alma, y en las sombras de tus alas me ampararé, y en las sombras de tus alas me ampararé, me refugiaré hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen las pruebas, hasta que pasen las tribulaciones. Yo en las sombras de tus alas me amparo, me refugio, en tu dulce refugio, porque tu diestra me ha sostenido. ¿No, verdad? ¿Qué más dice Dios? Pronto está mi corazón. Oh Dios, mi corazón está dispuesto para Él. Para Él. Dios pregunta en el Salmo 24, dice así. Y también pregunta, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en ese lugar santo? Dios contesta así, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, la que no ha elevado su alma a cosas ilusorias, pasajeras, temporales, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová. Ella recibirá bendición de Jehová y la justicia de Dios de salvación. Consérvate puro, por supuesto, pues, obvio, y siempre. Consérvate pura para su Señor, para su Rey, para su amo, como Él es puro. Y siempre será puro, porque usted tiene que ser puro. Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. Consérvate puro. Consérvate puro. Dios nos manda y nos ordena y nos aconseja que seamos puros para Él. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.